Vamos a hablar de las formas anticipadas de terminación de la actuación penal y principalmente de algunos presupuestos para su correcta aplicación. Un presupuesto ineludible es el consagrado en el artículo 250 de la Constitución Política, según el cual la Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito. Esta norma es relevante desde diferentes perspectivas. Primero, constituye un límite para la intervención de la Fiscalía General de la Nación, bajo el entendido de que toda la actuación penal o en toda la actuación penal subyace una amenaza del castigo más severo que puede imponer el Estado, que es la sanción penal, y en consecuencia esa intervención solo puede limitarse a casos que tengan, valga la redundancia, las características de un delito. Esta norma es asimismo importante porque incluye el concepto de hecho jurídicamente relevante. Y, como se verá más adelante, este concepto es determinante para establecer, analizar el proceso de delimitación de la hipótesis fáctica a lo largo de la actuación penal. ¿Cómo se delimita una hipótesis factual penalmente relevante? Esto es, que tenga las características de un delito. Entonces, lo primero que debe tenerse presente es que se trabaja sobre hipótesis que no coinciden necesariamente con lo realmente ocurrido. Es un error muy frecuente que se asuma que la hipótesis seleccionada por la Fiscalía es la hipótesis que coincide con la realidad. Esto, que es un error epistémico indiscutible, tiene unas consecuencias gravísimas en el proceso penal. Porque cuando uno asume a priori que la hipótesis de la acusación es la que coincide con lo ocurrido en el seno de la sociedad, entonces eso podría justificar casi que la abolición del proceso como es debido en pro de garantizar la justicia material, porque se entiende que ante esa verdad que se tiene como apodíctica, la incluida en la acusación, se justifica imponer la pena de cualquier forma. Esto que lo vemos hoy en día con mucha frecuencia, sobre todo en delitos de gran impacto, los delitos sexuales contra menores, toda la violencia de género, tiene alguna semejanza con lo que ocurría con todos los procesos en la Inquisición en su peor momento. Porque en esos casos, para decirlo brevemente, se asumía a priori que una mujer, porque eran procesos muy centrados en las mujeres, se asumía a priori que una mujer era bruja y en consecuencia todo el proceso se orientaba simplemente a verificar que lo era. Y se adoptaban todas las medidas para garantizar que ello iba a quedar demostrado. Solo como ejemplo, si luego de una tortura inclemente la mujer confesaba que era bruja, pues se partía del argumento de que si lo confesó es porque es así. Pero si la persona resistía el tormento para mantenerse en la idea de que no había realizado una conducta que le estaban endilgando, para proteger su buen nombre y el de su familia, entonces se acuñaban ideas como las siguientes, y es que si pudo resistir el tormento y no confesó, es porque realizó un pacto con el demonio. Entonces, todos estos vicios del pensamiento, todos estos factores que afectan la razonabilidad del proceso, a lo largo de la historia de la humanidad, pues siguen estando presentes, y de ahí tan importante que entendamos esto. Dentro de las hipótesis posibles, la Fiscalía selecciona una, o visto de otra manera, uno siempre debe partir de la base de que la hipótesis ventilada en la imputación o la acusación es solo una hipótesis posible. Nunca puede perder de vista que pueden existir otras posibilidades y que los hechos pudieron ocurrir de una manera diferente. Hablando en el plano histórico, ha habido casos que ilustran esto definitivamente. En Estados Unidos, uno de los más famosos es el caso de los 5 del Central Park. 5 muchachos que fueron acusados y condenados a unas penas larguísimas,
supuestamente por haber violado y agredido físicamente de la peor manera a una mujer. ¿Qué sucedió en ese caso? Que el investigador, dentro de todas las hipótesis posibles, por una cantidad de vicios del pensamiento, por racismo, por una cantidad de presupuestos que le impidieron ver todo lo que tenía alrededor, se casó con la hipótesis de que estos 5 muchachos fueron los responsables. En adelante, todo acto de investigación, toda actuación que se realizó está orientado a confirmar esa hipótesis inicialmente seleccionada. Y así se logró la condena de estos 5 muchachos. Pasaron muchos años en la cárcel y por una coincidencia, simplemente por una coincidencia, el verdadero autor de ese atentado en el Central Park terminó recluido con uno de estos condenados. Y gracias a ello pudo esclarecerse el caso. Pero en su momento, tanto el jurado como la prensa, todo el mundo dio por sentado que los 5 condenados fueron los violadores y quienes lesionaron a esta mujer. En Colombia tenemos ejemplos de esta naturaleza y no pocos. El famoso caso Galán, que sabemos bien dio lugar a una imputación a unas personas que no tenían nada que ver con este asunto. En un momento de mucha conmoción en el país, se necesitaba una especie de chivo expiatorio y estas personas fueron procesadas y conocemos el desenlace, el efecto que esto tuvo en la salud y finalmente en la vida de estas personas y en fin. Y más recientemente, un caso muy importante, por lo que les voy a comentar, analizado en la Corte Suprema de Justicia, es el que corresponde al radicado 50-524 del año 2022. ¿Qué pasó? Un hombre fue acusado de haber abusado sexualmente de su hija. Una de las pruebas más importantes de ese asunto, en esta fase previa al juicio, era la declaración de la abuela, quien aseguraba 2 cosas, pues que había visto parte del abuso y que la niña le había comentado lo del abuso. Este caso es bien interesante porque ni la niña ni la abuela fueron al juicio, lo que impidió todo el proceso de confrontación de los testigos y la impugnación de credibilidad en términos más amplios. Por lo que generalmente suele ocurrir en estos eventos, con esa prueba esta persona hubiese sido condenado. Pero ¿qué pasó? Que en el cuerpo de la niña fueron hallados unos fluidos y gracias a una prueba técnica pudo establecerse que el padre no fue el agresor, o por lo menos se generaba una duda fuerte acerca de que haya sido el agresor. Pero insistimos, si no se hubiese presentado esa prueba técnica por múltiples razones, porque no se halle la muestra o porque no se ordene, en fin, todas las vicisitudes que tiene un proceso, es altamente probable que esta persona hubiese sido condenada. Y condenada a la luz del criterio de más allá de duda razonable. En fin. Y otro caso definitivamente importante para entender toda esta parte epistémica en el proceso de selección y de limitación de la hipótesis es el analizado bajo el radicado 56051 del 2020. ¿Qué pasó? Un investigador analizó un caso sobre el manejo que se le dio a un asunto por homicidio, concierto para delinquir y en fin, una cantidad de asuntos muy graves atinentes a unos grupos organizados al margen de la ley. Al investigador todo le pareció muy raro, una absolución que ahí se emitió, en ese caso por homicidio, y concluyó en esa primera fase de la actuación que el juez tuvo que haberse, comillas, torcido. En adelante, todas las actuaciones que se adelantaron en ese asunto estaban orientadas a demostrar esa hipótesis seleccionada a priori. Y ello dio lugar a que el tribunal condenara al juez. Cuando la Corte revisó este asunto en segunda instancia, encontró que toda la actuación había sido permeada por el denominado sesgo de confirmación. ¿En qué consiste? En que usted a priori da por sentada una determinada hipótesis y en adelante todo lo que busca
está orientado a confirmarla y todo lo que ve solo se ve en el sentido que resulte útil para la confirmación. El sesgo de confirmación puede ser uno de los vicios del pensamiento que más incide en todo este proceso de delimitación de las hipótesis, que va desde que se recibe la noticia criminal, ese filtro del que habla el artículo 250 de la Constitución, hasta que se emite la condena, independientemente de si se hace uso o no de los recursos ordinarios y extraordinarios. Pero el problema no se reduce a la selección de una hipótesis factual equivocada. El asunto es complejo frente a las hipótesis factuales incompletas. Bueno, ¿y por qué puede ser incompleta una hipótesis de hechos jurídicamente relevantes? En cualquiera de los elementos estructurales de la conducta punible se puede dar este problema. Por ejemplo, que falten elementos estructurales del tipo básico. La Corte Suprema de Justicia hace unos años conoció un caso que ilustra suficientemente sobre este tema. Un exfuncionario del Instituto de los Seguros Sociales se tituló de abogado y montó una oficina donde prometía ayudarle a cualquier persona, independientemente de su situación, a obtener la pensión. Entonces, si a la persona le faltaba edad, él falsificaba el registro civil de nacimiento. Si le faltaba tiempo de trabajo, él falsificaba las constancias, en fin, un entramado tremendo. Cientos de personas comparecieron a esa oficina porque con el deseo de obtener su pensión. Resulta que este abogado se sirvió de un trabajador del ISS que tenía el cargo de radicador. Al final del tiempo, el ISS concedió pensiones, una defraudación multimillonaria, y la fiscalía concluyó que se trataba de un delito de peculado. ¿Por qué? Porque estaban comprometidos dineros públicos, porque había un servidor público, valga la redundancia, por ahí merodeando, que era el radicador, y con esa primera calificación se fue todo el proceso. Entonces, el error que cometió la persona que abordó en primer término el caso fue permeando a todos los que intervinieron con posterioridad, incluso al juez de primera instancia y al tribunal. ¿Qué faltó? ¿Qué elemento del tipo básico, elemento objetivo por demás faltó considerar? El que solamente habrá peculado si el servidor público tiene la disposición jurídica o material del bien. Y en este caso, si bien intervino un servidor público, insistimos el radicador, este claramente no tenía la disposición jurídica ni material. Luego, ese error se fue a lo largo de toda la actuación y generó o tuvo que ser corregido mejor por la Corte Suprema de Justicia, donde se concluyó que aquí se daba un fraude procesal y un delito de estafa agravado. Es supremamente frecuente que se dejen de considerar los elementos subjetivos del tipo, bien el genérico, el dolo, o los elementos subjetivos de la culpa, o los elementos subjetivos específicos, como en el caso del hurto, la intención de obtener un provecho económico. Esto es supremamente frecuente. Es también muy frecuente que se desatienda la capacidad de culpabilidad o su contracara, la inimputabilidad. Vamos a ver más adelante un caso paradigmático en esta materia, que fue el de una violación ocurrida en un pabellón psiquiátrico. Como también vamos a ocuparnos de algunos casos donde existían dudas sobre la capacidad del procesado para comprender los cargos y en general para desempeñarse adecuadamente a lo largo del proceso. Es igualmente frecuente que no se analice la conciencia de la antijuridicidad y ello puede ser determinante en muchísimos casos, como se tratará de ilustrar más adelante. Pero, ¿inciden estos yerros en la forma de determinación anticipada de la actuación penal? Por supuesto. Por ejemplo, si se hace una imputación de cargos, vamos a traer a colación un asunto analizado en la Corte que está pendiente por resolver, entre otras cosas. A un muchacho de 19 años le imputan el hecho de haber sostenido relaciones sexuales con su novia de 13 años de edad. Entonces,
no hay ninguna duda sobre los elementos objetivos del tipo. El muchacho accedió carnalmente a una persona menor de 14 años, hasta ahí bastante simple. En cuanto al dolo, él sabía que la muchacha tenía menos de 14 años, porque él mismo le había celebrado el cumpleaños y obviamente sabía que estaba sosteniendo con ella relaciones sexuales. Pero en casos como estos surge un interrogante muy interesante sobre la conciencia de la antijuridicidad, porque este muchacho de una extracción sociocultural baja, poco nivel de educación, el interrogante que surge es si él era consciente de que sostener este tipo de relaciones sexuales con su novia era contrario al ordenamiento jurídico. Entonces, ¿qué pasa? Si estos elementos se dejan de tener en cuenta en la imputación, es posible que la persona entienda que el solo hecho de haber sostenido la relación, independientemente de que hubiese estado inmerso en ese error de prohibición, es lo que se penaliza y en consecuencia podría someterse a una terminación anticipada. Sabemos bien que aquí no hay lugar a rebajas, pero es posible que alguien se someta a una terminación anticipada. Y esto solo para poner un ejemplo sobre la incidencia que puede tener el dejar por fuera estos elementos estructurales de la conducta punible. Además de todo esto, que será profundizado más adelante, muchas causales de principio de oportunidad, o por lo menos varias de ellas, están basadas en la menor afectación del bien jurídico. Pero si la Fiscalía, al estructurar la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes, no se ocupa de la lesividad, pues entonces no va a poder detectar cuando la afectación del bien jurídico fue menor y en consecuencia puede haber lugar a la aplicación del principio de oportunidad. En el mismo sentido, algunas causales están fundamentadas en el menor juicio de reproche de culpabilidad. Y de nuevo, si la Fiscalía no se ocupa de estos aspectos al estructurar la hipótesis, pues entonces no los va a visorar y en consecuencia no va a ser posible la aplicación del instituto. Y esto entre muchas otras situaciones que se hacen palmarias en el manejo cotidiano de casos penales. Otro aspecto altamente relevante en todo esto es el concepto de hecho jurídicamente relevante. Ya habíamos anticipado que el artículo 250 de la Constitución Política introduce esta categoría y la introduce en diferentes sentidos. La introduce como un límite para la actuación estatal, pero también para salvaguardar o materializar el principio de legalidad. En fin, el estudio del 250 y sus implicaciones podría dar lugar a todo un seminario. El concepto de hecho jurídicamente relevante aparece consagrado expresamente en los artículos 288 y 337 de la Ley 906 de 2004. El primero, que habla de los requisitos o la manera como debe estructurarse en cuanto a comunicación la imputación, y el 337, que habla del contenido de la acusación. Por razones obvias, la acusación determina el contenido de la sentencia. Bueno, y esas obviedades están dadas por el principio de legalidad, el principio de congruencia, de tal manera que así no exista una norma que diga que la sentencia debe contener una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, la interpretación sistemática de la normatividad, obviamente que conduce a ello. Y además porque no puede ser legítima una sentencia donde no esté claramente especificada la hipótesis factual a la que se le va a aplicar la consecuencia prevista en una determinada norma jurídica. Entonces, como hemos resaltado, hay errores que se cometen en las primeras fases del proceso y van cabalgando a lo largo del mismo y permeando a todo el mundo, lo que explica por qué cuando en ocasiones la Fiscalía se equivoca al estructurar los hechos jurídicamente relevantes, sobre todo cuando los revuelve, entremezcla con hechos indicadores y contenidos probatorios, en ocasiones permean la sentencia de primera instancia porque el juez, al relatar los hechos, dice: en la acusación fueron descritos de la siguiente manera. Y luego el tribunal dice los hechos. El juzgado los relató de esta manera y eso incluso ha llegado a trasladarse hasta la Corte Suprema de Justicia. Entonces,
En la sentencia 44.599 del 2017, la Corte Suprema de Justicia se ocupó de diferenciar tres categorías: hechos jurídicamente relevantes, hechos indicadores y contenidos probatorios. Miremos este ejemplo de un caso por homicidio manejado a partir de hechos indicadores o de prueba indiciaria. Bueno, los hechos indicadores son uno de los componentes de la prueba indiciaria, para ser más precisos. Entonces el hecho indicador es: Pedro le disparó a Juan, y los hechos indicadores en este hipotético es: a Pedro le falla el arma homicida 2 días después, Pedro fue visto salir corriendo del lugar de los hechos segundos después de que estos ocurrieron, y el día anterior Juan le golpeó el rostro a Pedro y este juró que lo mataría, lo que está bastante asociado a el móvil. Por más que sean importantes, y eso no se discute, estos hechos indicadores, los mismos no deben incluirse en la hipótesis fáctica de la imputación y la acusación. Y eso tiene infinidad de explicaciones, entre ellas que eso puede hacer farragosa la imputación y en consecuencia se desatiende el mandato previsto en los artículos 288 y 337 que acabamos de mencionar. Pero además porque la congruencia se establece entre los hechos jurídicamente relevantes establecidos en la acusación y los que están o deben establecerse en la sentencia. Es posible incluso que algunos hechos indicadores surjan durante el juicio sin que hayan sido detectados en fases anteriores. Por ejemplo, la Fiscalía puede basarse en estos hechos que estamos viendo acá, pero es posible que el procesado en el juicio decida declarar, renunciando a su derecho a guardar silencio, y fruto de esa declaración surja otro hecho indicador de que él fue el que lo disparó. ¿Podrá la Fiscalía referirse en adelante a ese hecho indicador? Por supuesto. ¿Se viola con ello la congruencia? De ninguna manera, porque la congruencia no se mide entre hechos indicadores y la premisa fáctica del fallo, sino entre los hechos jurídicamente relevantes de la imputación y la acusación y la premisa fáctica de la sentencia. Los contenidos probatorios también hay que diferenciarlos de los hechos jurídicamente relevantes y, por supuesto, de los hechos indicadores. Para ello, vale la pena reiterar una diferenciación entre lo que es prueba directa y prueba indirecta. El concepto de prueba directa e indirecta tiene muchas acepciones, pero para lo que nos interesa, vamos a entender que es prueba directa la que se conecta, valga la redundancia, directamente con el hecho jurídicamente relevante. Por ejemplo, María vio cuando Pedro le disparó a Juan. El hecho jurídicamente relevante es: Pedro le disparó a Juan, y la prueba es el testimonio de María, y ese testimonio le lleva al juez el hecho jurídicamente relevante sin necesidad de que él tenga que hacer inferencias. Lo único que tendrá que establecer es si le parece creíble o no creíble el testimonio de María. Y la prueba será indirecta, según esta acepción de este concepto, cuando no trae, valga la redundancia, directamente el hecho jurídicamente relevante, sino que se refiere a un hecho indicador a partir del cual el mismo puede ser inferido. Siguiendo con el anterior ejemplo, María no vio cuando Pedro le disparó a Juan, pero sí vio cuando Pedro salió corriendo del lugar de los hechos, segundos después de que estos ya hayan ocurrido, y según veíamos, este es uno de los hechos indicadores a partir de los cuales puede inferirse que él fue el que disparó. Dentro de todo esto, uno puede identificar una primera fase, según lo que hemos establecido hasta ahora, que podemos denominarla de recepción de la noticia criminal y diseño del programa investigativo y el consecuente juicio de imputación y juicio de acusación. Estas categorías, juicio de imputación y juicio de acusación, fueron desarrolladas con amplitud por la Corte Suprema de Justicia en una sentencia que es hito en esta materia que estamos trabajando, que es la 51-007 del año 2019, cuya consulta resulta obligada. ¿Qué problemas se han detectado en todo este proceso de recepción de la noticia, diseño del programa metodológico, juicio de imputación y juicio de acusación? Entre unos problemas detectados, entre otros. Primero, la transgresión del principio de legalidad
y la tergiversación del concepto de hecho jurídicamente relevante. Segundo, el olvido del clásico concepto de subsunción. Tercero, la confusión de los conceptos de hechos jurídicamente relevantes, hechos indicadores y contenidos probatorios. Se confunden, y esto es muy importante, los hechos jurídicamente relevantes con la descripción normativa, que por razones obvias es general y abstracta. Igualmente, la violación del debido proceso por la inclusión irregular de contenidos probatorios en la acusación. En el juicio de imputación y acusación y en la respectiva delimitación de los hechos jurídicamente relevantes, no se incluyen todos los elementos estructurales de la conducta punible. Buena parte de esto lo hemos enunciado por lo menos con antelación, y otros aspectos vamos a darles un poco de desarrollo más adelante. Por ejemplo, en la sentencia 51.773 de 2018, la Corte dejó sentado que, para que pueda hablarse de coautoría, tienen que establecerse unos elementos que son los que permiten diferenciar esta categoría de otras. Hablamos de la denominada coautoría impropia. Dijo la Corte, debe establecerse: 1. ¿Cuál fue el delito o delitos cometidos? Con especificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. 2. ¿Cuál la participación de cada imputado o acusado en el acuerdo orientado a realizar esos punibles? 3. La forma como fueron divididas las funciones en virtud de un acuerdo que es connatural a esta figura. 4. La conducta realizada por cada persona en particular. 5. La trascendencia del aporte realizado por cada imputado o acusado, bajo el entendido de que sólo así puede explicarse el dominio del hecho. Y también ha resaltado la Corte que más que enunciados genéricos, esto implica establecer la incidencia concreta de ese aporte en la materialización del delito. Y ha resaltado el alto tribunal que solo de esa manera se puede desarrollar en cada caso en particular lo dispuesto por el legislador en estas materias de que estamos hablando. Pues bien, aunque esto está desarrollado desde hace mucho tiempo, la Corte en la sentencia que mencionábamos antes, la 44.599 del 2017, se encontró que la señora Eva Luz Muñoz Catuche fue acusada en calidad de coautora del delito de narcotráfico a la luz de los siguientes hechos. Y vamos a mirar que ninguno de estos requisitos prácticamente fue cumplido. Dijo la Fiscalía: los hechos que se investigan fueron dados a conocer en el informe ejecutivo que señala que en cumplimiento de la orden de allanamiento y registro de fecha 23 de 2011 a una vivienda ubicada en el caserío El Caimito, Río Guapi, del municipio de Guapi, contenidos probatorios, habitada por alias Nelson, llegan al lugar el 23 de junio de 2011 a las 11:40 horas, son atendidos por la señora Eva Luz Muñoz Catuche, se identifican como Policía Judicial SIJIN de la Policía Nacional y funcionarios de la Armada Nacional. Le dan a conocer el contenido de la orden, realizan registro en la vivienda. En la zona número 2, donde se halla una cama y un armario, con el error, en madera lamentada de Balusi Muñoz Catuche, entrega 2 bolsas transparentes con 75 cartuchos calibre 38 especial. En la zona número 4 hallan una escopeta calibre 16, fabricación artesanal, culata y guardamano en madera en regular estado. Y luego dicen: en la zona 8, habitación construida en madera, en el patio de la casa encontraron 174 bolsas plásticas transparentes de una sustancia con características similares a la base de coca. La señora Muñoz Catuche es privada de la libertad y se negó a firmar el acta de allanamiento y registro, el acta de derechos del capturado, el acta de consentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es: en estos hechos, ¿dónde aparecen reflejados estos elementos básicos de la forma de participación denominada coautoría impropia? Entonces, en estricto sentido, esta acusación se limitó a contenidos probatorios y a unos posibles hechos indicadores, con toda la problemática que subyace en sede de legalidad. Por ejemplo,
que se valorara el comportamiento de la señora luego de que fue capturada. O qué sucede con la información anónima que sirvió de base al allanamiento, entre muchos otros aspectos. Pero para lo que verdaderamente nos interesa, estos no son, en estricto sentido, hechos jurídicamente relevantes. Y eso dio lugar a que se adelantara un proceso absolutamente viciado con todos los problemas epistémicos que nos podamos imaginar. El juez de primera instancia absolvió, el tribunal revocó la absolución y condenó, y finalmente la Corte casó la condena y emitió una de reemplazo de carácter absolutorio en uno de los fallos más importantes en esta materia, radicado, insisto, con el número 44599 del año 2017. En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia ha detectado cantidad de problemas cuando se establecen las hipótesis de hechos jurídicamente relevantes en los casos de concierto para delinquir, porque hay cierta tendencia a entender que si participan varias personas en un delito es porque hay un concierto para delinquir, y este delito tiene unos elementos muy puntuales, ha resaltado la Corte en la 51.773, que es la misma que acabamos de mencionar. Por ejemplo, tiene que establecerse que la persona participó del acuerdo orientado a generar una empresa criminal con vocación de permanencia y durabilidad dispuesta para cometer ciertos delitos. 2. Se trata de delitos indeterminados, así sean determinables, homicidios, hurtos, secuestros, etcétera, etcétera, lo que se contrapone a los acuerdos esporádicos para cometer un delito en particular, el homicidio X, el hurto en la residencia Y, etcétera, etcétera. Tercero, debe establecerse el rol de cada imputado, acusado o condenado en la organización, para establecer si es promotor, director, cabecilla, lo que implica suministrar la mayor información posible. Acá hay un asunto bien importante en materia de principio de oportunidad, y es que cuando se estudien a fondo cada una de las causales, vamos a ver que existen restricciones para cuando se trata de promotores, directores y cabecillas. Esa restricción aplica para unas causales puntualmente, según se verá en su momento, pero también existe la idea generalizada que los beneficios por colaboración deben darse a las personas que estén de mandos medios hacia abajo, para permitir precisamente condenar a quienes auspician u organizan este tipo de grupos, y no al revés. Esa es una de las grandes preocupaciones que existía al momento del principio de oportunidad, para ponerlo con un ejemplo bien ilustrativo, y es que no se le podían dar beneficios a Pablo Escobar para procesar por allá uno de sus lugartenientes, tenía que ser al revés. Entonces fíjense que incluir todos estos aspectos son importantes, bien para el juicio de tipicidad propio del concepto para delinquir, pero también va a ser muy importante al momento de aplicar el principio de oportunidad. Y resaltó la Corte que cuando además del concierto para delinquir se pretenda imputar delitos específicos y puntuales, entonces debe entenderse que se trata de delitos autónomos, que si la Fiscalía planea incluirlos en la imputación y la acusación, debe estructurar una hipótesis de hechos jurídicamente relevantes que incluyan los elementos estructurales de cada uno de esos delitos. Ya no se trata de delitos indeterminados, sino de conductas realizadas en una determinada circunstancia de modo, tiempo y lugar. Y es muy importante entender que en ocasiones, cuando hay pluralidad de delitos, cuando son muchos delitos, se puede hacer cierta simplificación sin que eso comprometa el deber de especificar los hechos jurídicamente relevantes frente a cada delito y frente a cada persona. Por ejemplo, en el caso del que hablábamos ahora, el funcionario que renunció al Instituto de Seguros Sociales y entabló una oficina para solucionar asuntos pensionales imposibles, a esa persona se le endilgó haber falsificado una cantidad de registros civiles de nacimiento y haber falsificado una cantidad de constancias laborales. Pues bien, quizás no resulte necesario que si falsificó
100 registros civiles de nacimiento con la misma finalidad, tengamos que repetir la historia frente a cada registro civil de nacimiento. Eso podría simplificarse de la siguiente manera. Para cumplir su cometido en estos 100 casos, él falsificaba los registros civiles, era una falsificación material en este y este y este sentido, y ello se reprodujo en los siguientes casos, y enunciar los nombres de las personas cuyos datos fueron falsificados, y podemos simplificar bastante la imputación, pero bajo el entendido de que no se puede comprometer la obligación de establecer una hipótesis clara frente a cada delito y frente a cada persona. Un aspecto muy trascendente, que ya lo habíamos enunciado, es el problema de la inclusión de contenidos probatorios en la acusación. Pues ello, además de comprometer y severamente la claridad de la imputación y conspirar contra el deber legal de establecer una hipótesis de hechos jurídicamente relevantes clara y sucinta por mandato expreso de los artículos 288 y 337, puede entrañar una violación o violaciones muy complejas del debido proceso por razones como las siguientes. En el radicado 47-848 del año 2018, la Fiscalía relató los hechos jurídicamente relevantes de la siguiente manera. Lo paradójico es que en el título puso relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, pero ni era clara ni eran todos hechos jurídicamente relevantes. Dijo la Fiscalía. Según acta de primer respondiente, tuvieron lugar el día 2 de diciembre de 2012, aproximadamente a las 5:28 en la calle 23, con carrera 16, barrio Santa Fe, centro de Bogotá, cuando el patrullero Esteban Córdoba escucha unos disparos, que eso no es un hecho jurídicamente relevante, trasladándose hasta el lugar en donde la ciudadanía señalaba a dos sujetos. Esto es cualquier cosa menos un hecho jurídicamente relevante, que de momentos antes le habían causado heridas a la víctima, Milton Fernando Delgado Sánchez. Inmediatamente el hospital el policía da captura a los dos individuos, quienes fueron identificados como John Edwin Valencia, etcétera, etcétera. Pero fíjense en la segunda parte de la acusación. Según entrevista recibida a la señora María del Pilar Biafara, indica que se encontraba en el Bar Barcelona, como es conocido este caso, bailando en compañía de su novio Milton Delgado, cuando de pronto un sujeto los empuja. En ese momento sacan al individuo, quien también se encontraba en compañía de otra persona, y estando fuera del lugar empiezan a ultrajarlos al tiempo que dispararon a su compañero. ¿Qué sucedió? Que María del Pilar Biafara no compareció al juicio ahora como testigo, ni su declaración fue incorporada como prueba de referencia. Sin embargo, se emitió una condena por tentativa de homicidio agravado por el motivo fútil. ¿Y de dónde sacaron los jueces cuál fue el motivo por el que se produjo el atentado? Pues la única posibilidad es de la transcripción de la entrevista de esta señora que se hizo en la acusación. Pero, como ya sabemos que la señora ni declaró en el juicio, ni su declaración fue incorporada como prueba de referencia, entonces bien podemos concluir que la transcripción de contenidos probatorios en la acusación se convirtió en prueba. Y eso no necesita mayor explicación para concluir que constituye una flagrante violación del debido proceso. Algunos referentes importantes en materia de hechos jurídicamente relevantes y errores en los que ha incurrido la Fiscalía en esta materia. La sentencia 52507 del 2018, violación del deber objetivo de cuidado. Esta sentencia es muy importante porque, según se verá más adelante, es un ejemplo palmario de cómo los hechos jurídicamente relevantes son reemplazados por el contenido de la norma. La sentencia 49819 del año 2017, donde la acusación se hace
bajo el argumento de que un contrato es ilegal por violación de los principios. Entonces en él la Corte Suprema de Justicia hace un desarrollo importante de esta materia y plantea que una acusación por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales no puede resumirse a afirmar que en la contratación se violaron los principios, porque esos principios, para que se vuelvan operativos, tienen un desarrollo normativo y es la transgresión de esas normas puntuales lo que permite encajar una conducta en este delito en particular. Y una sentencia, en mi opinión, bien importante, que es la 52.858 del 2021, donde se analizan cómo se estructuran los hechos jurídicamente relevantes en los casos de autoría mediata en aparatos organizados de poder por dominio de la voluntad. Por esa importancia, precisamente, más adelante traeremos a colación este fallo. El tema de la subsunción, decíamos. Pues la Fiscalía, que es la que por regla general primero conoce la noticia, aunque es posible que una noticia criminal primero llegue a los oídos de un defensor, es posible, pero por regla general es a la Fiscalía. Entonces, la Fiscalía empieza a establecer la relevancia jurídico-penal de los hechos, según lo que veíamos del artículo 250 de la Constitución, pero este primer análisis es supremamente intuitivo y lamentablemente en muchos casos los procesos se quedan con ese análisis inicial, intuitivo, precario, y solo se vienen a detectar los errores, si es que se detectan, en sede de casación. En el mejor de los casos cuando se detectan, porque habrá que preguntarse cuántos casos de estos mal juzgados simplemente se quedaron en las instancias. Entonces, luego de que el grupo de la Fiscalía entiende que puede darse un delito de peculado, de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, de hurto, de cualquier otra, debe establecer la norma aplicable y debe interpretarla correctamente. ¿Y en qué consiste la interpretación de una norma penal? ¿O cuál es el producto de la interpretación de una norma penal? Pues no ha de ser otro que una correcta delimitación y entendimiento de los elementos que la estructuran. Por ejemplo, la norma del hurto nos debe conducir a establecer los elementos estructurales del hurto, en fin, según vamos a desarrollar más adelante. ¿Qué puede pasar? Que al pasar la hipótesis inicial por el tamiz de la norma correctamente interpretada, verifiquemos, uno, que definitivamente los hechos no encajan en esa norma; dos, que definitivamente encajan en esa norma; o tres, que quedan todavía una cantidad de aspectos fácticos que deben esclarecerse. Por ejemplo, si cuando se recibe el caso del Seguro Social, el grupo de la Fiscalía concluye que o entiende provisionalmente que esos hechos pueden encajar en el artículo 397 que trata del peculado, pues luego tiene que ir a esa norma y establecer lo que coloquialmente se denomina el ABC. Entonces, un servidor público que realiza determinada conducta respecto de bienes frente a los que tiene disposición jurídica o material. Si el fiscal hace bien el trabajo, podrá notar que la norma lo hace devolver a la hipótesis en orden a verificar, como en el caso que estamos estudiando, si el servidor público comprometido en ese caso, recuerden el tramitador, tenía o no tenía la disposición jurídica o material. Es decir, la hipótesis te lleva a la norma, pero es posible que la norma te devuelva a hacer ciertas constataciones. Y si este ejercicio no se hace correctamente, pues las consecuencias son las que hemos conocido en los casos que hemos analizado y en muchos otros, donde el manejo del caso desde el inicio ha sido definitivamente deficitario. Entonces, hablábamos del típico ejemplo del hurto. La norma dice, el que un sujeto que se apodere, ese es el verbo, de una cosa que debe ser mueble, que debe ser ajena, y debe mediar un propósito específico, simplemente para resaltar que si falta alguno de estos elementos será cualquier cosa menos un hurto. Y vamos a ver que al frente uno tendría que empezar a establecer
cuáles son los hechos del caso que encajan en cada uno de esos elementos estructurales. Es posible, insisto, que frente a alguno de ellos lo que vayamos a tener es interrogantes. Entonces, es muy importante entender que los hechos jurídicamente relevantes no pueden ser iguales a las descripciones legislativas hechas en abstracto. Y ese es un error bastante frecuente y en el que vamos a trabajar con ejercicios muy puntuales, precisamente por su trascendencia. Por ejemplo, los artículos 104 y 106, 103, hay un error, y 104, numeral 6, tratan del homicidio agravado por la sevicia. En palabras más, palabras menos, la norma dice, el que matare a otro con sevicia. Al estructurar los hechos jurídicamente relevantes, yo no me puedo limitar a decir, Juan mató a otro con sevicia, porque no estoy trayendo hechos jurídicamente relevantes, sino simplemente reproduciendo el contenido normativo, lo que es un error, insisto, bastante frecuente. Cosa distinta es que usted tome las mismas normas, 103 y 104, numeral 6, tenga como referente el contenido normativo, el que matare a otro con sevicia. Esta causal de agravación, que está compuesta solo con dos palabritas, pues tiene que tener un sentido, y para ello voy a tener que ir a la doctrina, a la jurisprudencia, para establecer cuál es el ABC de la sevicia. Y solo establecido ese ABC, pues yo podré saber si los hechos del caso encajan o no encajan en esa circunstancia de agravación. Entonces, los hechos jurídicamente relevantes podrían ser de la siguiente manera. Juan le disparó a Pedro en el pecho, en 2 ocasiones, causándole la muerte. Fíjense que mientras la norma dice el que matare a otro, en los hechos jurídicamente relevantes, eso tiene que tener un desarrollo mucho más amplio, porque ya estamos hablando de un caso concreto. Y ya no diremos con sevicia, que termina siendo solo una calificación jurídica, sino que tendremos que referir los hechos que encajan en esa circunstancia de agravación. Solo como un ejemplo, antes de propinarle los disparos mortales, le disparó en cada uno de sus dedos para causarle mayor dolor. Les decía que la sentencia 52.858 de 2021, donde se trata la autoría mediata en aparatos organizados del poder, constituye un ejemplo bastante interesante de cómo se delimita una hipótesis de hechos jurídicamente relevantes. Al margen de la discusión que existe sobre la figura, porque este es un tema para nada pacífico, la Corte Suprema de Justicia ha concluido que para que se dé esta forma de participación deben darse los siguientes elementos. Debe establecerse la existencia de una organización jerarquizada. Debe establecerse la posición de mando o jerarquía que ostenta el agente al interior de aquella. Un nuevo ejemplo de cómo el rol de la persona dentro de la organización es importante, tanto en sede de tipicidad, como ya vimos en las formas de terminación anticipada, específicamente el principio de oportunidad. 3. Debe darse la comisión de un delito perpetrado materialmente por integrantes de esa organización, cuya ejecución es ordenada desde la comandancia y desciende a través de la cadena de mando o hace parte del ideario delictivo de la estructura. Este es un aspecto muy importante para el caso del que estamos hablando. Y 4, que la gente conozca la orden impartida o la política en cuyo marco se produce el delito y además quiere su realización. Entonces, bueno, la Corte dice, este es el ABCD de esta forma de participación, pero tenía el reto de, en el caso concreto, plantear unos hechos jurídicamente relevantes que recogieran todos estos elementos, naturalmente a partir de lo demostrado en el juicio. Los hechos jurídicamente relevantes en esta sentencia se plantearon de la siguiente manera. En el año 2009, la organización delincuencial denominada Los Rastrojos, originada en la ciudad de Cali, decidió ampliar sus operaciones a la ciudad de Bucaramanga. Para tales efectos, Harold Cruz Medina tuvo a su cargo la promoción y financiación de un grupo de personas a las que les proveyeron diversas armas de fuego. Los integrantes de la organización delincuencial tenían la función de tomar
control de las actividades de narcotráfico en esa ciudad y evitar que otras agrupaciones ilegales irrumpieran en la zona. Para cumplir sus cometidos, estaba prevista la comisión de homicidios y la consecuente utilización de armas de fuego. Entonces es muy importante acá ver todo lo que tiene que ver con la política o el ideario de la organización, cómo se ve reflejado en la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes. Harold Cruz Medina asumió la dirección de la organización criminal, conformada por aproximadamente 35 personas. No tenía contacto con los patrulleros, recuerdan todo de que va descendiendo por la cadena de mando. No tenía contacto con los patrulleros o sicarios, pero sí con los sujetos identificados como comandantes militares, a quienes tenía a cargo la dirección del grupo de sujetos encargados de realizar diversas acciones delictivas. En cumplimiento de sus objetivos, la agrupación Los Rastrojos realizó diversos homicidios en la ciudad de Bucaramanga, bien por la sospecha de que algunas personas estaban colaborando con el grupo delincuencial denominado Los Urabeños. Recuerden que parte del objetivo era apropiarse del territorio, o en desarrollo de la denominada limpieza social y en general para cumplir la finalidad, valga la redundancia, de asegurar el territorio. Bajo esas condiciones, la agrupación le causó la muerte a las siguientes personas: Carlos Julián García Fajardo, 8 de septiembre, etcétera, etcétera, etcétera. Harold Cruz Medina realizó estas actividades hasta el 30 de agosto del 2012, fecha en la que fue capturado. Entonces, este caso llama la atención porque a pesar de la complejidad del cargo y de las múltiples circunstancias, pues realmente, si esto fuese una imputación, sería una imputación de 5 o 10 minutos. ¿Y por qué tan corta? A pesar de tratarse de un hecho tan trascendente, porque no está permeada por hechos indicadores, no incluye contenidos probatorios y simplemente corresponde a un cotejo entre los hechos y el respectivo contenido normativo, con la salvedad que hemos hecho, frente a los debates que existen en torno a la denominada autoría mediata en aparatos organizados de poder por dominio de la voluntad. Decíamos también que uno de los aspectos más complejos en esto de la delimitación de las hipótesis, que es la base de toda la terminación anticipada, no solo del juicio ordinario, sino de toda la terminación anticipada, es porque se dejan de considerar aspectos relevantes de la conducta punible. Un caso paradigmático lo constituye la lesividad en casos de porte de estupefacientes. Para mirar un poco la historia, en una síntesis muy apretada porque no es el objeto de este trabajo, en el fallo del 22 de septiembre de 1982, con ponencia del magistrado Luis Enrique Romero Soto, era la manera como se identificaban esos fallos, a una persona le encontraron en su residencia 200 gramos de marihuana y en el proceso se demostró, y así lo declararon los jueces, lo declararon probado, jueces de primera y segunda instancia, que esa marihuana tenía como única finalidad aliviar los dolores del padre del procesado. ¿Qué dijo la Corte? Que cuando la cantidad de sustancia supera lo permitido como dosis personal, hay una presunción de lesividad, pero con un agravante, y es que esa presunción de legalidad, según esta postura de la Corte, no admite prueba en contrario. Es decir, cualquiera avisora que este asunto no puede tener, parece que no tiene trascendencia penal, porque es que tenía una marihuana, pero eso tenía cualquier finalidad menos que atentar contra la salud pública o la salud de otras personas. Sin embargo, la Corte acuñó esta tesis y así naturalmente se resolvieron muchos casos. Luego, este tema fue cambiando. Ya se dice que si hay una presunción, pero que admite prueba en contrario, empieza a flexibilizarse. Ahí aparece como muestra interesante el radicado 42617 de 2014, hasta que se llega a la postura vigente, según la cual la lesividad en estos casos está aparejada a la intención de tráfico o suministro a terceros.
de tal manera que este elemento subjetivo hace parte del estudio de lesividad y en consecuencia, y por razones más que obvias, corre a cargo de la Fiscalía. Pero, ¿qué es lo que queremos resaltar? Que mire esta transición, la transición que van haciendo todas estas figuras y que van poniendo el acento en unos elementos estructurales de la conducta punible, lo que incide definitivamente en las formas de determinación anticipada. Según decíamos, hay causales de principio de oportunidad que están centradas en la menor afectación del bien jurídico y ello naturalmente pasa por el tema de la lesividad, del estudio de la lesividad. De la misma manera, la Corte Suprema de Justicia ha analizado toda esa problemática que subyace en la inimputabilidad. Ya habíamos mencionado este caso. En la decisión 29118 del año 2008, estaba muy reciente la ley 906 de 2004, aunque esto no es un problema de un sistema acusatorio, ni de un sistema de enjuiciamiento criminal, esto es un asunto de estructura de la conducta punible, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, y de las consecuentes cargas que tiene que asumir el Estado si es que pretende la condena de una persona. El caso es supremamente interesante porque se presentó un acceso carnal violento al interior de un pabellón psiquiátrico de una cárcel. ¿Qué sucedió con eso? Que los elementos objetivos y subjetivos del tipo pues fueron probados y con amplitud porque no existía duda de que uno de las personas que estaban allí recluidas fue accedida carnalmente mediante violencia, como tampoco existía duda de quiénes fueron los autores. Sin embargo, aunque esto ocurrió en el pabellón psiquiátrico de una cárcel, lo que por lo menos permite avisorar que puede haber un problema de inimputabilidad, eso fue desatendido desde la generación de la hipótesis inicial hasta todo el tránsito que hizo la misma a lo largo del proceso. Y finalmente estas personas fueron condenadas. Entonces la Corte Suprema de Justicia anuló con un fuerte llamado de atención para la Fiscalía y se va generando una regla, realmente es una regla más tácita que explícita, que podría sintetizarse en lo siguiente: cuando se avisora una inimputabilidad, el Estado tiene la obligación de esclarecerla. Y esto parece más que obvio, pero es un asunto al que no siempre se le presta la atención que se debe. La Corte resaltó en este caso que la Fiscalía debe obrar con objetividad y buena fe. Mencionó el artículo 115 de la Ley 906 de 2004, que es muy importante. También habló de la igualdad y la obligación de proteger o de brindarle protección especial a las personas más vulnerables. Pero acá subyace un problema bastante complejo. Y es que en este caso, porque fue muy evidente, pues esto pudo tener este correctivo. Pero ¿cuántos casos en los que no se les presta ninguna importancia al tema de la capacidad de culpabilidad terminan con condenas y estos asuntos permanecen por ahí absolutamente ocultos cuando debieron ser auscultados a profundidad? En la misma línea, en la decisión 52.671 del año 2020, la Corte Suprema de Justicia, en un caso de acceso carnal con menor de 14 años, encontró que desde la formulación de imputación era palmario que esta persona no podía comprender los cargos. Y sin embargo, de nuevo, este proceso con ese error cabalgó y cabalgó y cabalgó hasta que terminó con una condena. Y la Corte de nuevo llamó la atención sobre este punto. Mire, es que tenemos que verificar la capacidad de la persona, sobre todo cuando se avisora que puede haber una limitación sobre esa materia. Hay una diferencia importante entre el caso del pabellón psiquiátrico y el que acabo de mencionar. Es que en el caso del pabellón psiquiátrico, lo que se está discutiendo o el acento de la Corte estaba en un elemento estructural de la conducta punible, mientras que en el radicado 52.671 el énfasis se puso en la capacidad para comparecer al proceso, que son dos cosas bien distintas. De hecho, es posible que una persona absolutamente
capaz en el sentido más amplio del término al momento de cometer la conducta y sin embargo, por algo sobreviniente, no está en capacidad de asumir el proceso. Son dos problemáticas muy distintas y a las que hay que prestarles suficiente atención. Cabe advertir que aunque la Corte anuló estos dos casos, todavía no hay un desarrollo importante, unas subreglas claras, organizadas, sistematizadas, que permitan abordar este tipo de situaciones, pero son dos referentes que definitivamente han de importar. Y no olvidemos que en materia de principio de oportunidad, algunas causales están centradas en el menor juicio de reproche de culpabilidad y vuelve y juega. Si no auscultamos estos temas, pues el instituto definitivamente no va a poder aplicarse. En materia de capacidad de culpabilidad, recientemente se emitió una decisión, la 54044 de este año, un caso de bastante connotación, de una señora que mató a sus hijos y luego intenta suicidarse. La Corte finalmente concluye que actuó como inimputable. Hay quienes entienden que en verdad este caso debió anularse porque a este tema de la inimputabilidad no se le prestó suficiente atención al punto que la Fiscalía renunció a un dictamen psiquiátrico que había establecido para ello, cuando claramente se avisoraba que esta señora pudo haber actuado bajo esas condiciones. Porque que una persona, que una mujer mate a sus hijos y luego intente suicidarse, pues uno razonablemente puede entender que la hipótesis de la imputabilidad es plausible y en consecuencia amerita que el Estado la estudie con suficiente responsabilidad. Vale preguntarse si sucede lo mismo, por ejemplo, cuando se avisore un error de prohibición. Un caso, por ejemplo, de acceso a canal abusivo con menor de 14 años, cometido por un joven de poca o nula formación. Entonces, claro, los elementos objetivos del tipo son fáciles de verificar. Accedió carnalmente a una menor de 14 años. El dolo generalmente también es fácil de establecer. Él sabía que tenía menos de 14 años porque le celebró el cumpleaños, pero la pregunta es, ¿esta persona era consciente de la antijuridicidad de su conducta? ¿O podemos decir que esas cosas no importan y que entonces el artículo 9 del Código Penal admite dos interpretaciones? Uno, que en verdad en Colombia la condena se puede emitir por una conducta típica y antijurídica. O dos, que es a la defensa a la que le corresponde demostrar este tipo de asuntos, lo que de antemano creemos absolutamente equivocado por muchísimas razones, entre ellas porque el Estado tiene la obligación de verificar si se está ante una conducta punible que amerite un llamamiento a juicio y la imposición de una eventual pena, y además por mínimas razones de humanismo y en fin. Supremamente importante en todo este tema de estructuración de las hipótesis, la obligación de incluir la base fáctica de las causales de agravación. Eso fue reiterado en la sentencia 47848 del año 2018, con un desarrollo jurisprudencial bastante interesante para el que quiera ocuparse de esta materia. Base fáctica de la lesividad en causales de agravación es un tema del que la Corte se viene ocupando de forma reiterada y más o menos pacífica desde hace varios años, especialmente, o esto ha tenido un punto de partida, o por lo menos un punto relevante, bien interesante, es la sentencia 20665 del año 2005. Todos sabemos que el delito de porte ilegal de armas de fuego tiene una pena supremamente elevada, que es objeto de muchas censuras, al punto que un delito que se ubica en las denominadas anticipaciones de las barreras de protección termina teniendo una pena más grave que el delito que ya se materializa o en el que se materializa una afectación del bien jurídico. Es decir, un delito de porte ilegal de armas de fuego puede tener una pena mayor que el delito de homicidio. Y si se incluyen las circunstancias de agravación, esto se vuelve mucho más complejo.
La Corte Suprema de Justicia conoció de un caso de una persona que se movilizaba en un vehículo y en el vehículo fue hallado un arma de fuego. De forma automática, la Fiscalía concluyó que se trataba de un delito de porte de armas agravado con todas las consecuencias que esto implica, según acabamos de ver. Entonces, la Corte Suprema de Justicia dijo, no, es que usted tiene que explicar la base fáctica de la lesividad. Esto es, cuáles son los hechos que implican que el bien jurídico, en este caso la seguridad pública, tuvo un nivel de exposición mayor que justifique el incremento punitivo. Y bajo ese entendido, como ello ni se incluyó en la hipótesis inicial y en consecuencia no se demostró a lo largo del proceso, la Corte Suprema de Justicia casó, por lo menos en este sentido, la decisión y tomó el respectivo correctivo. En el mismo sentido, en los casos de violencia intrafamiliar, la Corte Suprema de Justicia, en el fallo 52-394 del año 2019, se ocupó de la circunstancia de agravante, prevista en la circunstancia de agravación prevista en el artículo 229, por ser mujer. El debate que está vigente, aunque esta es la tesis mayoritaria, esta es una cuestión en pie en la Corte Suprema de Justicia, el debate se reduce a lo siguiente. Esa circunstancia de agravación opera automáticamente, es decir, basta con demostrar que el sujeto pasivo es una mujer, o esta circunstancia de agravación necesita que en los hechos jurídicamente relevantes se incluya lo atinente a la afectación del bien jurídico inherente a la circunstancia de agravación. La Corte Suprema de Justicia concluyó lo segundo. ¿Qué dijo? Mire, consultada la historia de esa norma al interior del Congreso, aunado a una interpretación sistemática, también algunas revisiones de derecho comparado, se tiene que la circunstancia de agravación, esta de la que estamos hablando, apunta a proteger un bien jurídico específico que es la igualdad o su correlato, el derecho a no ser discriminado y en este caso a no ser discriminado por el género. De tal manera dijo la Corte que en estos casos la lesividad entraña a establecer que el comportamiento constitutivo del delito de violencia intrafamiliar corresponde a la pauta cultural de discriminación de las mujeres a manos de los hombres y en consecuencia de ello depende que pueda establecerse la circunstancia de agravación. Insistimos en que esto se sigue debatiendo aún en la Corte, hay quienes sostienen que esto debería proceder automáticamente. En nuestra opinión, esto es importante, o esta postura de la Corte, materializada en la 52-394 del 2019, es importante por varias razones, entre ellas las siguientes. Uno, por la proporcionalidad de la sanción y la necesidad de que la misma se ajuste a la necesidad de proteger bienes jurídicos. Entonces no se trata de cuestiones automáticas, sino de la protección de ese bien jurídico en particular. Dos, porque es posible que en una relación de pareja, si bien estamos ante unos patrones de discriminación hacia las mujeres indiscutibles, es posible que en un caso en particular la parte fuerte de la relación o la que discrimina sea la mujer. Eso no se puede descartar. Y tercero, y creo que esto es quizás lo más importante, y es que incluso si se acepta que esta norma, y como en efecto lo es muy importante para la protección de las mujeres, todo ello va a depender de que la Fiscalía en cada caso en particular se ocupe de establecer si se dio o no se dio ese patrón de conducta. Porque un flagelo como estos, un fenómeno social de esta naturaleza, solo podrá combatirse en la medida en que se haga verdaderamente visible. Y ello lo será en la medida en que el Estado se ocupe de esclarecer definitivamente estas situaciones. Igualmente, la Corte ha venido sosteniendo que esto no implica cargas sobredimensionadas para la Fiscalía, porque muchas veces basta incluir en el interrogatorio algunas preguntas sobre el contexto en el que se da la violencia intrafamiliar. De otro lado, debemos resaltar esta sentencia, ya la habíamos mencionado, la traemos a colación de nuevo, 51-007 del año 2019,
donde la Corte Suprema de Justicia se ha referido al juicio de imputación y al juicio de acusación y su importancia en materia para el sistema penal y en materia de derechos fundamentales. Entonces, resaltó las cargas que para un ciudadano implica tener el rótulo de imputado o acusado. Cargas de todo orden, cargas emocionales, económicas. Segundo, porque de ello depende la garantía de la defensa. Pues esto está acuñado hace muchísimos años. Para poder defenderse, pues el ciudadano debe conocer muy bien los hechos por los que está llamado a responder penalmente o por los que está siendo llamado a responder penalmente. Es un punto de partida ineludible del estudio de congruencia definitivamente, y además porque ello incide en el estudio de pertinencia de las pruebas. En fin, podemos decir que la hipótesis inicial, de ello depende prácticamente todas las actuaciones, y vale en este contexto, vale la pena resaltar lo que hemos expresado acerca de casos donde se estableció que errores cometidos en la fase inicial del proceso cabalgaron a lo largo de toda la actuación y permearon a todos los que en ella tuvieron que intervenir. Es muy importante establecer igualmente el control material a la imputación y la acusación. ¿Qué aspectos puede comprender, hipotéticamente hablando, el control material a la imputación y la acusación? Entonces, lo primero, un control sobre la hipótesis factual. Segundo, un control sobre las evidencias, en el sentido más amplio del término, que sirven de fundamento a esa hipótesis factual. Y tercero, un control a la calificación jurídica que se le da a esos hechos. Y luego, cabe formularse la pregunta, ¿hay control material a la imputación y a la acusación en Colombia? El tema fue estudiado a profundidad en la sentencia 56505 del año 2020, donde la Corte Suprema de Justicia concluyó que ese control a la acusación no existe. Y la prueba es bastante fuerte, porque ese control a la imputación y a la acusación estuvo incluido en los primeros proyectos de acto legislativo, de lo que luego se convirtió en el Acto Legislativo 03 de 2002, pero luego fue suprimido. En consecuencia, aunque en los proyectos iniciales se le asignó esa competencia al juez de garantía, pues naturalmente al ser suprimido ya no se asignó la competencia a un juez en particular. Y como una consecuencia de todo esto, no se diseñó el respectivo escenario procesal, quiénes podían intervenir, qué tipo de debate, etcétera, etcétera. En todo caso, es claro que el control a la acusación no lo puede hacer el juez de conocimiento, porque ya quedaría, entre comillas, contaminado. En el derecho comparado, esto está asignado al gran jurado, al juez de la etapa intermedia, etc. Hay una excepción a todo esto, y es el control a calificaciones jurídicas manifiestamente ilegales. Y ello es posible porque no implica adentrarse en ese mundo de la investigación de la Fiscalía, sino simplemente hacer un cotejo entre los hechos que la Fiscalía ha narrado y la calificación jurídica que les está dando. E insisto, cuando esto es manifiestamente ilegal, el juez tiene la obligación de intervenir. Otra cosa es el cumplimiento de los requisitos formales de la imputación y la acusación, y el deber que tiene el juez como director del proceso de velar porque la Fiscalía se ajuste a estas prescripciones legales. Entonces está la identificación del imputado o acusado, la relación clara y sucinta de hechos jurídicamente relevantes, la no inclusión de contenidos probatorios o hechos indicadores, etcétera, etcétera, tema que ya lo hemos abordado. Es crucial que en esta materia no se confunda, y esto va a ser muy importante para la terminación, todo este estudio de la terminación anticipada de la actuación penal. No se puede confundir el control a la acusación como acto de parte de la verificación de los presupuestos para emitir una condena anticipada. Esto está desarrollado, entre otras, en la sentencia 52227 del año 2020, que, como ustedes bien sabrán, constituye uno de los hitos en materia de preacuerdos.
Entonces, una cosa es que el juez de conocimiento, cuando el fiscal está comunicando los cargos, pueda realizar un control material. Y otra cosa muy distinta es que cuando le presenten ante sí una pretensión de condena anticipada, él pueda verificar los aspectos o los requisitos esenciales de esa condena. Entonces, aunque es claro que en Colombia no hay control material a la imputación y la acusación, entendido como acto de parte con los matices que ya hemos mencionado, jamás podemos entender que al momento de emitir una sentencia anticipada, el juez no puede verificar los aspectos básicos. Esa confusión que ha estado presente en muchos escenarios durante la vigencia de la Ley 906 de 2004 en Colombia, afortunadamente se ha ido superando, pero es importante que este tema logre esclarecerse definitivamente de tal manera que se vuelva un asunto pacífico, para decirlo en términos simples. Temas pendientes por resolver. ¿Qué sucede si las labores de dirección por parte del juez de garantías o el juez de conocimiento no son suficientes para que la Fiscalía adecue su presentación a los estándares legales? Es decir, ¿qué tipo de decisión puede tomar el juez? Y existe el riesgo de pasar de la, comillas, tiranía de los fiscales a, comillas, la tiranía de los jueces. Es decir, que si nosotros pasamos de un sistema donde los fiscales hacen lo que quieren, pues hay que tener mucho cuidado de que no pasemos a un sistema donde se haga lo que el juez caprichosamente quiere. Esta es una preocupación frecuente en los escenarios donde existe control a la acusación. Segundo aspecto, que vamos a dejar simplemente enunciado, las formas de terminación anticipada de la actuación penal. Tenemos el archivo y la preclusión, que difieren bastante de las siguientes: el principio de oportunidad, el allanamiento a cargos y los acuerdos. Pues ya sabemos que los acuerdos y el allanamiento a cargos implican la imposición de una sanción penal. El principio de oportunidad no necesariamente, y decimos no necesariamente porque hay un debate bastante interesante acerca de si, por ejemplo, la reparación, en los casos en que la misma puede lograr al principio de oportunidad, la reparación es como una especie de sanción. Eso es un debate bastante interesante que se abordará en su momento. Mientras que la preclusión, pues naturalmente no da la imposición de una pena, y el archivo a lo que se está limitando es a no adelantar una actuación penal independientemente de su resultado. Nosotros vamos a hacer énfasis en principio de oportunidad, allanamiento a cargo y acuerdos. Los hemos seleccionado por ser lo más importante y por el tiempo que se tiene para este tipo de situaciones. Por ahora hemos de mencionar que el principio de oportunidad tiene unas causales centradas en la reparación, algunas de ellas solo en la reparación, como es el evento de la causal primera y la causal séptima, y algunas están centradas en la reparación acompañada de otros factores. Por ejemplo, en la causal 13 se requiere la reparación, pero que también se haya dado la poca afectación de bienes jurídicos colectivos. En la causal 14, la reparación, pero también que la persecución penal genere problemas sociales más significativos. Y algo parecido sucede en la causal 16, que habla del testaferrato, y la causal 18, que son causales de colaboración en cohecho, aunque las mismas serán desarrolladas a profundidad en su momento. Hay unas causales que se han denominado comillas de no necesidad de pena. La causal sexta, que trata los eventos de pena natural, el ejemplo típico de quien por imprudencia le causa la muerte a su propio hijo. La causal novena, que establece que en ciertos eventos de atentados contra ciertos bienes jurídicos colectivos, la administración pública y la recta administración de justicia, cuando haya habido una respuesta disciplinaria adecuada y suficiente, se puede renunciar al ejercicio de la acción penal. La causal 11, que habla de imputación culposa y factores, cuando está determinada por factores que puedan catalogarse como de mermada significación jurídica y social. La causal 12, que habla de juicios de reproche de culpabilidad secundaria que hagan de la pena algo innecesario, lo que mencionábamos ahora a propósito de la importancia de incluir estas temáticas en la hipótesis inicial.
la causal 13 que habla de la afectación mínima de bienes jurídicos colectivos, la causal 15 que habla de excesos en las causales de justificación y remite a unos aspectos del reproche de culpabilidad bastante interesantes. Igualmente, unas causales centradas en la colaboración, entre las que se destacan la causal cuarta y la quinta. La cuarta, que apunta al suministro de información relevante para desmantelar bandas, evitar que el delito continúe. La quinta, que es una colaboración muy específica, que es servir como testigo de cargo. Y unos aspectos ya muy puntuales, como la 16, que trata de algunos eventos de testaferrato, e insistimos, la 18, que habla de algunos aspectos de cohecho. Lo que se quiere resaltar por ahora es que las causales de principio de oportunidad se pueden dividir por sus finalidades. Entonces, unas centradas en la reparación integral, otras que tienen su acento en evitar penas innecesarias, lo que es tremendamente importante desde la perspectiva constitucional, y otras que están centradas en la colaboración. Hay una sentencia supremamente importante en lo que atañe a la reparación integral, y es la 53.293 de 2020, que fue reiterada en el fallo 57.119 de 2021. Y la regla es la siguiente: no se aplica por favorabilidad la reparación integral prevista en la Ley 600 de 2000 a los casos de la Ley 906 de 2004. Y la razón es que la Ley 906 tiene un instituto propio para definir sus asuntos, el principio de oportunidad. En su momento, esta sentencia naturalmente tendrá que ser analizada. En materia de acuerdos, y solo como abrebocas, debemos resaltar lo establecido en el fallo ya mencionado, el 52.227 del año 2020, la sentencia 51.07 del 2019, estas desarrolladas en muchas otras sentencias, donde se establecen unas reglas importantes. Entonces, primero, el control a la acusación no equivale a la verificación de los requisitos de una condena anticipada, ya lo habíamos mencionado. A los hechos solo se les puede impartir la calificación jurídica que corresponda, salvo que una calificación jurídica diferente se utilice con el único propósito de conceder una rebaja, y en todo caso la condena se emite por el delito que sí corresponde. Ello elimina el debate sobre el delito que se tiene en cuenta para decidir sobre los subrogados. Quinto, están prohibidas las rebajas desproporcionadas. Y 6, debe brindarse la especial protección a víctimas especialmente vulnerables, sobre todo cuando se trata de graves atentados contra los derechos humanos. Entonces, como unos parámetros bastante generales que solo se plantean a manera de introducción de lo que será el abordaje de estas figuras. Sobre la prohibición prevista en el artículo 349 de la Ley 906 de 2004, es decir, que cuando el delito genera incremento patrimonial, tiene que devolverse mínimo la mitad y garantizarse el pago del otro 50%, se tiene que la tesis mayoritaria de la Corte, 5.4 en estos momentos, que dice que la prohibición también se le aplica al allanamiento a cargos por ser una forma de acuerdo. Esto es un referente de lo que tendrá que trabajarse a lo largo de este módulo de formación. Una cantidad de temas pendientes: hasta dónde pueden llegar las rebajas por acuerdos, si pueden articularse los acuerdos y el principio de oportunidad, los acuerdos están sometidos a los mismos límites del allanamiento, y más que información, estas preguntas apuntan a dinamizar los debates que deben darse sobre estas importantísimas temáticas. Finalmente, vamos a hablar de un problema común al principio de oportunidad, los acuerdos y el allanamiento a cargos, y tiene que ver con el estándar previsto en el artículo 327 de la Ley 906 de 2004, según el cual la aplicación del principio de oportunidad en los preacuerdos de los posibles imputados o acusados y la Fiscalía no podrá comprometer la presunción de inocencia, y solo procederán si hay un mínimo de prueba. Miren el estándar: un mínimo de prueba que permite inferir la autoría o participación en la conducta punible y su tipicidad. Sabemos muy bien que a lo largo de la Ley 906 hay unos comillas estándares, y los ponemos entre comillas
porque si por algo se caracterizan es por su vaguedad e indeterminación. Entonces se habla de motivos fundados, de inferencia razonable, de probabilidad de verdad, de inferencia más allá de duda razonable, etcétera, etcétera. Este concepto, inferencia más allá de duda razonable, tiene un desarrollo muy interesante en la sentencia 37175 del año 2016, reiterada en otras, y nos interesa bastante es porque incluye el concepto de hipótesis alternativas verdaderamente plausibles. Bien se podrá recordar lo expresado al comienzo en el sentido de que al final del tiempo la hipótesis incluida en la acusación obedece a la selección que hizo la Fiscalía. Como en el caso del Central Park, esa hipótesis elegida por la Fiscalía fue equivocada. Y esto lo resaltamos porque nunca podemos olvidar que ese es un riesgo que siempre existe y existirá en el proceso penal. De tal manera que a la par de esa hipótesis de la Fiscalía, pues pueden ir unas hipótesis paralelas. Por ejemplo, hipótesis de la acusación. Pedro, con conocimiento y voluntad, le disparó varias veces a Juan y le causó la muerte sin que mediara una justificación. Hipótesis alternativa número 1, no fue Pedro quien le disparó a Juan. Hipótesis alternativa número 2, Pedro le disparó a Juan, pero lo hizo para defenderse porque Juan lo iba a agredir con un cuchillo. Y así sucesivamente. Hipótesis alternativa número 3, Pedro le disparó a Juan, pero lo hizo ante una provocación grave e injusta, en el contexto de un estado de ira o un intenso dolor, etcétera, etcétera. Entonces, este concepto de hipótesis alternativa verdaderamente plausible va a ser supremamente importante en el juicio último de responsabilidad, porque está muy atado al concepto de convencimiento más allá de duda razonable, pero va a ser supremamente importante en materia de principio de oportunidad y en materia de acuerdos, según se verá en su momento. Fíjense, por ejemplo, en este caso. Hipótesis de la acusación. Pedro previó que al disparar al aire en un lugar concurrido podía matar a una persona y dejó ese resultado librado al azar. Según esto, la Fiscalía trabaja sobre la base de un dolo eventual. Hipótesis alternativa 1. Pedro no fue quien disparó. Pero fíjense la hipótesis alternativa 2. Pedro no previó que al disparar al aire podía matar a una persona. Fíjense que entre la hipótesis 1 y la hipótesis 2 hay una cantidad de coincidencias. Por ejemplo, coinciden en un aspecto medular, y es que Pedro fue el que disparó. Empiezan a diferir en pequeños detalles, pero esos detalles tienen unas implicaciones severas en materia punitiva. Otra posibilidad de hipótesis alternativa. Pedro sí lo previó, pero confió en evitar el resultado, lo que implica que la defensa lo que está proponiendo es que no se trató de un homicidio en la modalidad de dolo eventual, sino de un homicidio imprudente. Y esto va a ser bien interesante cuando se aborde el tema de los acuerdos, porque surge la pregunta de si es posible que la Fiscalía y la defensa, cuando hay hipótesis alternativas concurrentes, y esas hipótesis son plausibles, si el acuerdo puede versar sobre la premisa fáctica. Eso habrá que discutirlo en su momento. El estándar de determinación anticipada lleva lugar a una cantidad de preguntas. Si es muy bajo para el allanamiento, acuerdos y principio de oportunidad. Es decir, si ese estándar del 327 es bajito y se aplica para todas las formas de determinación anticipada. O si es muy bajo para el principio de oportunidad, pero más alto para el allanamiento y los acuerdos, porque se entiende que el acuerdo o el allanamiento a cargos se toma o entraña una especie de confusión, como en algunos eventos lo ha planteado la jurisprudencia. En fin, la idea de esta sesión introductoria es generar unas reflexiones acerca de estas figuras y generar las condiciones para un debate profundo a lo largo del módulo de formación. Gracias.